El presidente Monago anuncia una nueva bajada de impuestos en 2014 si se siguen cumpliendo objetivos. Una nueva bajada que se sumaría a la anunciada por el presidente en el debate sobre el estado de la región. Lo anunciaba en las bodas de plata de los premios extremeños de Hoy 2013, que otorga el diario Hoy, que congregó a cientos de personalidades de la sociedad civil, cultural y política. Por eso quiero anunciarles hoy aquí que si seguimos cumpliendo objetivos, en 2014 vamos a volver a bajar los impuestos en Extremadura. Porque somos una de las regiones con las rentas más bajas del país y, sin embargo, una de las regiones con la presión fiscal más alta de toda España. Fuimos los primeros en bajarlos y muchos nos criticaron por ello. También fuimos los primeros en cumplir el déficit. Y fijaros cómo está el patio ahora. Asimismo, el máximo responsable del Ejecutivo regional manifestó la necesidad de trabajar no por la unidad de España, sino por la unidad entre españoles y aseguró que la unión de la izquierda y la derecha en la España de hoy es muy importante. Nuestra lucha de hoy es una lucha por la unión entre españoles más que por la unidad de España. Es una lucha histórica en la que la derecha tiene que ser menos derecha y la izquierda menos izquierda por nuestro pueblo. Por último, el presidente Monago felicitó a los galardonados, la actriz Natalia Tena, el escritor Gonzalo Hidalgo y el atleta de lanzamiento de martillo Javier Cienfuegos.